Buenas tardes. Un placer para mí de nuevo estar acá con ustedes. Vamos a ver, voy a dejar de compartir pantalla un segundito y ponemos el video. Mucho gusto para mí estar acá con ustedes. No sé si eventualmente estuvimos en los otros seminarios y si no, igualmente bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre un tema bastante importante. Sí me quisiera disculpar previamente, ando un poco afectada, le contaba a Isabel y a Sileni de la garganta, entonces tengo un poquitito de tos y demás, pero bueno, afortunadamente nada de esto se transmite por la computadora, entonces nada más por ahí la molestia, eventualmente si tengo que toser me disculpan, es algo fuera de lo normal. Vamos a ver, me avisan por favor si podemos ver la pantalla. Voy a empezar a compartirles, como les decía Isabel, la idea es que, bueno, realizamos la presentación y al final hacemos las preguntas para poder hacerlo seguidito, no, digamos que no tener problemitas con la presentación. Y me avisan si están logrando ver esta pantalla. Sí, señora, perfecto. Ok, en grande, sí. Ok. Bueno, listo. Vamos a dar inicio entonces. Bueno, como les comentaba, igualmente como lo hemos hecho en los otros seminarios, el día de hoy vamos a hablar sobre los procedimientos de limpieza y desinfección en la parte de servicios de alimentos, con el esfuerzo que ha hecho el INA, ¿verdad? De poder llevarles a ustedes todos estos seminarios, especialmente en este caso los específicos. Igualmente, haciendo el recordatorio que pueden contactarnos a nosotros, todo este proyecto ha sido en coordinación con las municipalidades y todo un esfuerzo para que también, aparte de tener esta información, ustedes puedan conocer una manera más ágil de contactarse con nosotros, ¿verdad? Y bueno, entrando a la materia con respecto a la limpieza y la desinfección, ¿verdad? Aquí lo más importante es hablar de las definiciones de qué hay que hacer primero y qué hay que hacer después, ¿verdad? Por eso se los puse acá en orden. En el caso de la limpieza, recordemos que limpieza significa eliminar tierra, residuos de grasa, ¿verdad? Todo lo que nosotros veamos en la superficie se puede eventualmente eliminar. Eso es lo que hacemos en la limpieza. Y en la desinfección lo que hacemos es reducir los microorganismos a un nivel seguro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de servicios de alimentos, siempre estos dos conceptos tienen que ir de la mano. Obviamente ahora con el COVID sabemos que por el hecho de que el COVID tiene una parte de grasita en su composición, con un buen lavado lo podríamos eliminar porque sabemos que en la limpieza eliminamos la grasa, pero igualmente nosotros ocupamos garantizarnos no solo el COVID, ¿verdad? En la parte de alimentos tenemos que servir alimentos inocuos, libres de contaminación. Entonces, para garantizar que se redujeron los microorganismos, cualquiera que sea, cualquier patógeno a un nivel seguro, tenemos que hacer estas dos cosas, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, la limpieza se hace primero y por separado y después se hace la desinfección. Más adelante vamos a hablar un poquitito de ese detalle. Entonces, ¿qué factores afectan en la limpieza? Bueno, inicialmente, factores que pueden afectar puede ser el tipo de detergente, ¿verdad? Es importante que podamos escoger el detergente adecuado de acuerdo a las características del establecimiento y también el tipo de suciedad que tengamos, ¿verdad? Está la temperatura. Algunos productos y en la mayoría hablan de usarse a temperatura ambiente, ¿verdad? Muchas personas a veces combinan la parte de hacerlo con agua caliente, pero eso eventualmente puede ser contraproducente. Y la calidad del agua, que es también importante, ¿verdad? En algunos casos, bueno, tal vez en el área metropolitana no se da tanto, pero
puede ser que las aguas vengan llenas de algunos minerales o lo que conocemos como aguas duras, y eso haga que la efectividad de los detergentes se vea afectada negativamente. Y lo otro es que, bueno, evidentemente, aunque usamos productos para limpiar, también necesitamos hacer la acción mecánica, ¿verdad? Es importantísimo que podamos restregar muy bien. Cuando hablamos de la suciedad o todo lo que hay en una matriz de suciedad, ¿verdad? Obviamente si estamos hablando de un restaurante, de una soda o demás, tenemos proteínas, sales, grasas, carbohidratos. Estas son como la mayoría de cosas que podemos encontrarnos, pero igualmente sabemos que hay tierra, hay una combinación de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, para este efecto hay que tomar en consideración que por el tipo de establecimiento, la mayoría de nosotros manejamos gran variedad de matrices de suciedades como estas, ¿verdad? Entonces hay que tener productos que puedan atacar todas estas diferentes suciedades, ¿verdad? Ahora, ¿qué implementos tengo que tener yo para limpiar? Bueno, mi recomendación es que con respecto a las esponjas, ¿verdad? Cuando vamos a elegir qué esponjitas usemos, al igual que las escobas o cualquier utensilio de limpieza, ¿verdad? Tratemos de hacerlo con una escogencia o separación por colores de acuerdo a la suciedad que tengamos. Me explico. Para todo lo que es superficie en contacto con alimentos en la cocina, las esponjitas van a ser verdes. Para los baños, esponjitas, trapos o lo que sea para limpiar el baño va a ser rojo. Y así sucesivamente. Entonces, esto nos permite a nosotros evitar la contaminación cruzada, que especialmente en los protocolos de COVID hace muchísimo énfasis en esto de la contaminación cruzada. Después tenemos los cepillos, que aquí hay que tener cuidadito con que no sean abrasivos, con que no tengan esa abrasión, digamos cepillos de acero, porque pueden rayar, ¿verdad? Y tratar de que los mangos nunca sean de madera, ¿verdad? Porque la madera es altamente porosa y contamina. Entonces, eso es importante. Los baldes y cualquier otro utensilio que sea de material liso, y las mangueras, ojalá, tenerlas bien enrolladitas y también limpiarlas. En algunos casos, se falta a la limpieza de los implementos de limpieza, ¿verdad? Valga la redundancia, pero esto es importantísimo que lo podamos hacer, ¿verdad? Ahora, ¿qué cuidados hay que tener de los implementos de limpieza? Bueno, ya lo vamos a hablar ahorita más adelante, pero establecer las rutinas y cumplir las rutinas de limpieza y desinfección. Ojalá que tengan un lugar específico para cada utensilio de limpieza, ¿verdad? Que siempre lo laven bien, lo desinfecten y lo dejen secando después de utilizarlo, no dejar implementos de limpieza sucios. Ahora, especialmente con el COVID, si van a, por ejemplo, usar una escoba, que a veces algunos barren las aceras afuera, esa escoba que no se meta a la cocina adentro, ¿verdad? O sea, hacer esa separación de implementos de limpieza. Respetar la rotulación, ¿verdad? Pueden, como les digo yo, hacer una separación por suciedades. Habrán productos que son para limpiar paredes y pisos, otros para áreas que están en contacto con alimentos, otros para el área de los servicios y cosas de ese tipo. Entonces esto es sumamente importante. El tema de los limpiones, ¿verdad? Que muchas veces es bastante controversial. Es importantísimo que tengamos cuidado, ¿verdad? Con los limpiones, porque pueden llegar a ser un foco de contaminación. De hecho, ustedes ven el protocolo de servicios de alimentos, por ejemplo, para la limpieza de mesas, dice que tiene que usarse toalla de papel. ¿Por qué? Porque por lo general no sabemos utilizar los limpiones como tiene que ser. En realidad el limpión, yo le llamo sución a veces, ¿verdad? El limpión deberíamos, cada vez que yo lo voy a utilizar, por ejemplo, si es este caso, en una mesa, llegó un cliente y estaba contagiado de COVID, yo no lo sé, y vengo y ese trapo solo vengo y lo enjuago, no lo lavo y lo desinfecto como tiene que ser, y voy y limpio otra mesa,
lo que puedo hacer es estar esparciendo el virus más bien. Entonces, aquí lo importante es que si vamos a utilizar limpiones, ¿verdad? Eventualmente que ustedes sepan, mi recomendación sería que compraran varios, ¿verdad? Entonces, tuvieran varios en una cajita con tapas secos y limpios y de ahí ustedes los agarran. Y una vez que lo utilizaron, si no tienen mucho tiempo de lavarlos en el momento porque ahí están muy apurados, tengan una solución, ¿verdad? Con agua con jabón y después lo llevan a lavar ese montón después de que los utilizaron. Entonces ustedes dan una rotación. Eso es como un consejito que podrían hacerlo para que obviamente les pueda ser productivo e igualmente no cometan el problema de la contaminación cruzada con los limpiones, ¿verdad? No colocarlos en superficies o equipos o áreas de preparación de alimentos. A veces se dejan extendidos en las mesas de trabajo o amontonados, todavía peor, sucios o llenos de contaminación. Entonces es importantísimo que separen los limpiones. Por ejemplo, que un limpión que están usando para el área de cajas jamás entre a la cocina. Lo mismo que los limpiones que son solo para limpiar afuera a los clientes, sean limpiones separados, ese tipo de cosas. Aunque como se los menciono, en este momento el protocolo está haciendo la aseveración que para limpiar las mesas de los clientes se utilicen toallas de papel efectivamente por lo que les estoy mencionando. Pero si se utilizara bien, como les estoy mencionando, los limpiones, podrían hacerlo perfectamente como yo se los estoy mencionando. Ok, tipos de limpiadores. Aquí vamos a lo que conocemos nosotros como detergentes o jabones, ¿verdad? Que esto la mayoría es lo que nos encontramos en un supermercado. Estos disuelven grasa o suciedad. También hay otros que estos se usan más para industrias, que son más ácidos. Se usan mucho para remover proteínas y lácteos o cerveza. Los alcalinos, que son muy generales, se usan en la mayoría de industrias, especialmente porque ayudan a remover mucha la grasa y también destruyen la proteína. Como ven, el alcalino es completamente lo contrario a algo ácido, ¿verdad? Son pHs para arriba de 10. Después, los otros tipos de limpiadores que existen son los quelantes, que estos se usa mucho cuando hay aguas duras porque forman complejos con los metales. Entonces, cuando hay problemas de aguas duras, estos tipos de limpiadores evitan que esos metales se incrusten en las tuberías. Y en caso de los espumantes, la mayoría se utilizan mucho porque ellos adhieren más a la superficie los diferentes limpiadores ácidos o alcalinos, ¿verdad? Estos que le estoy hablando acá de diferentes tipos son mucho utilizados para industria de alimentos, pero en el súper casi siempre encontramos estos, los detergentes que son más sintéticos y los jabones que son más de naturaleza natural, vale la redundancia, ¿verdad? Extractos naturales. Los detergentes sí son más hechos en laboratorio y sintéticos, pero estos que están acá son muchos que pueden encontrar ustedes en casas comerciales que ya no solo le venden a industrias de alimentos, sino que también les venden a hoteles o cadenas tienen su línea para atender restaurantes y hoteles también. Me imagino que ustedes han podido encontrarlos, varias de esas marcas que los distribuyen. Ok, con respecto a las superficies, es importante entender que, bueno, ustedes me imagino que tendrán acero inoxidable, muchos materiales de acero inoxidable, desde mesas, muebles o utensilios, pero es importante saber que el acero inoxidable es el material más resistente, pero los cloruros lo pueden atacar muy bien, o sea, pueden desinfectar muy bien, o sea, son los detergentes alcalinos, cloruro de sodio, cloruro de potasio. Entonces, eso se usa mucho para la limpieza, de este tipo de materiales. Lo que no hay que usar en un acero inoxidable son ácidos muy fuertes, como el acético, ¿verdad? O conocemos como vinagre, clorhídrico y demás. Perdón, el acético sí podemos usarlo. Los ácidos fuertes, que son el clorhídrico y demás,
no se pueden utilizar en materiales de acero inoxidable. El acético es conocido como vinagre, si se pudiera utilizar acá, ¿verdad? Pero como les mencionaba, es porque es un ácido más suave y no lo va a dañar. En el caso de aluminio, estaño o cobre, ¿verdad? Casi siempre ustedes lo ven, las estructuras que tienen las cocinas y demás, se utilizan mucho ácidos fuertes, también álcalis o alcalinos, ¿verdad? Pero ustedes lo ven en esos desengrasantes que son ácidos y bastante fuertes que ayudan a quitar la grasa. La mayoría de estos materiales se utilizan este tipo de limpiadores, ¿verdad? Pues porque no se ven afectados por la naturaleza de la superficie. Ok, el agua es súper importante, yo creo que esto todos lo sabemos, ¿verdad? La importancia de que siempre sea potable, de que sea en buena cantidad, que si se mezcla con vapor, bueno, me puede ayudar un poco a disolver la grasa, que tengan el cuidado de usar mangueras para evitar el desperdicio y debe usarse para enjuague y con buena presión, preferiblemente que no se sustituya con la acción mecánica. Esto cuando se usan hidrolavadoras y demás, que preferiblemente lavar primero un poco, porque a veces la hidrolavadora con esa presión lo que hace más bien es esparcir la suciedad, ¿verdad? Ok, vamos a entrar a la parte de desinfectantes. En los desinfectantes es muy parecido a la parte de los limpiadores, ¿verdad? La parte de la desinfección se ve afectada también por el tiempo, cuánto tiempo dejo yo a mi desinfectante en la superficie o no, a qué temperatura está, casi siempre se manejan en rangos de temperatura ambiente, ¿verdad? No muy caliente. La concentración, ver cuánto le tengo que agregar yo de ese producto que estoy comprando, a cuánta cantidad de agua. Esto siempre es importante tenerlo bien claro, que lo revisemos en la etiqueta. El nivel de pH, ¿verdad? Puede ser que el pH del agua me varíe la acción. Por ejemplo, el cloro deja de ser efectivo a un pH de 7.5 o mayor en aguas que son muy ácidas. Entonces, casi siempre el pH del agua es alrededor de 7, ¿verdad? Que es el neutro. Pero aguas muy ácidas puede no ser tan efectivo el cloro. Y bueno, efectivamente las características del agua, por lo que les decía yo de la dureza, al igual que en la limpieza, puede afectar la desinfección. Ok, ¿qué tipos de desinfectantes existen? Bueno, tenemos el bueno, bonito y barato, ¿verdad? El cloro, tenemos el yodo, que es muy parecido al cloro, pero su acción es un poco más rápida, ¿verdad? El yodo puede tender a manchar. El tema con el cloro es que en algunos casos se puede degradar con la luz y bueno, es como les decía, es barato, pero esto es lo que casi siempre encontramos en el supermercado, ¿verdad? El alcohol, el que hay que usar es de 70, ¿verdad? Conocemos como isopropílico. Especialmente para la parte de las manos, ojalá con glicerina o el alcohol en gel, ¿verdad? Porque eso le ayuda a poder permanecer más tiempo en las manos. Si es utilizado solo líquido, el alcohol líquido, ojalá que sea el de 70, ¿verdad? El tema aquí es la evaporación o lo volátil que es el alcohol, que hay que tenerle cuidadillo. Después están los quats, que es todo lo que nosotros conocemos como amonios cuaternarios, ¿verdad? Esto básicamente es importante que no los mezclen con cloro. La mayoría de estos amonios cuaternarios vienen en los desinfectantes que compramos en el súper, ¿verdad? No son tan irritantes ni corrosivos, pero vean que no hay que mezclarlo con cloro, ¿verdad? Es otro tipo de desinfectante que es efectivo, pero hay que también seguir la mezcla como me lo dice la etiqueta. Y el ácido peracético es súper utilizado en la industria de alimentos, es bastante irritante al inhalarlo, pero se usan dosis pequeñas para desinfección de vegetales y de carnes y demás, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado porque pues es un ácido, ¿verdad? Pero es bastante eficaz, su rendimiento es súper bueno, por eso se usa tantísimo
en la industria de alimentos. Sin embargo, como les digo, todo esto que ustedes están viendo acá, especialmente tal vez los que no vemos en el súper, que son estos tres, el cloro, el yodo, el alcohol, bueno, inclusive el amonio cuaternario, pero más en modo de desinfectante con olor, ¿verdad? Que hay que tener cuidado eso con el uso en la cocina por el olor a los alimentos, pero la mayoría de estos nosotros los hemos encontrado o utilizado. Tal vez el ácido peroxiacético no tanto, pero igualmente, como les digo, ya hay casas comerciales que los venden para restaurantes o hoteles y demás, ¿verdad? Aquí habrá que ver cómo es en cuestión de precios no se pueden comparar, pero sí hay que ver el tema de efectividad también, ¿verdad? Que hay que tomarlo en cuenta. Ok, otra cosa que me imagino que han escuchado ustedes hablar por ahí es el tema del ozono, ¿verdad? El ozono puede generarse en forma natural, como lo conocemos en la capa de ozono, ¿verdad? Pero también puede extraerse en un ambiente controlado con descargas eléctricas de aire o de oxígeno. El tema con el ozono es que es muy inestable, es sensible al pH, es un toquecillo más caro y puede corroer los metales, ¿verdad? La parte positiva es que eventualmente me ayuda a eliminar las bacterias, hongos, virus y en general. Elimina los metales también. Se utiliza muchísimo para la desinfección de agua embotellada, ¿verdad? Al ser disuelto con agua no afecta la salud, eso es importante aclararlo. Y también es usado mucho en tratamientos de aguas residuales. Entonces, pues para los que no lo han escuchado, ahí está otra posibilidad también que puede ser utilizado y es una opción más que estamos teniendo ahora, que tal vez no se escuchaba tantísimo antes, pero también se puede utilizar. Ok, ¿qué cuidados tenemos que tener al realizar la limpieza y la desinfección? Lo primero es identificar qué características tóxicas tiene ese producto y decírselo a la gente que lo va a utilizar, ¿verdad? Equiparlos con buen implementos, especialmente guantes, lentes, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que bueno, inclusive ustedes lo han visto con el cloro, el daño que hace a las manos, pero un ácido, por ejemplo, la quemadura con un ácido peracético puede ser tanto como si fuera con fuego. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en revisar las etiquetas, en que acatar las instrucciones, cómo hay que usarlo, cómo se diluyen, todas esas cosas es importantísimo. Si hacen un reenvase, quiten la etiqueta del envase viejo, por ejemplo, si es una botella de coca, quítenle la etiqueta y búsquense un pilot y le ponen el nombre del producto que están poniendo ahí. Y respetar las dosis, eso es importantísimo, eso y no mezclar productos. Yo siempre se los digo, nosotros nos cuesta muchísimo, no sé si es por un tema de cultura o qué, nos cuesta seguir instrucciones, no nos gusta leer la instrucción. Agarramos un teléfono y yo creo que nadie se leyó nunca el manual de uso del teléfono. Y lo mismo pasa para un montón de cosas, ¿verdad? Con los productos casi siempre la gente hace las mezclas y todo el mundo dice, yo mezclo el jabón en polvo con el cloro, porque todo el mundo lo hace. Pero la instrucción no dice eso. La instrucción dice que tiene que mezclarse con agua en tanta cantidad y el cloro igual. Entonces es importantísimo que respetemos esa parte, ¿verdad? Yo sé que a veces cuesta, pero a no ser de que el fabricante me diga, usted puede mezclar este producto con este en tanta cantidad y le va a funcionar mejor. Si no lo dice la etiqueta, no lo haga mejor, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar ya al tema para entrar a la parte de cómo hacer un programa de limpieza y desinfección, hacer un recordatorio de cuáles serían las etapas para limpiar y desinfectar. Aquí vamos a hablar generalmente como si yo lo hubiera a hacer con agua, jabón, con desinfectante, ¿verdad? Y voy a lavar. Pero puede ser aplicable también si yo voy a limpiar y desinfectar, por ejemplo, con un trapo, con agua o una esponjita con agua con jabón o un trapo con agua con jabón y después con desinfectante al final. Pero todo aplica igual. Entonces vamos a ver los principios. ¿Qué tengo que hacer yo cuando voy a empezar a limpiar? Bueno, primero
Lo que tengo que hacer es, si hay muchísima suciedad, eliminar esos residuos grandes que tengo ahí, ¿verdad? Rasparlos, eliminar los residuos de esa superficie más gruesos, lavar la solución con detergente y las soluciones que me pide la etiqueta, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, yo voy a preparar tanto de este detergente con tanto de agua. Esa solución la preparo, la aplico y empiezo a restregar hasta que elimino la suciedad que está presente en esa superficie. Enjuago con buena agua, reviso que ya no esté sucio en ninguna parte y ahí sí, en el punto 4, desinfecto. ¿Cómo desinfecto? Bueno, con la solución que yo preparé del desinfectante, tanta cantidad con tanto de agua, ¿verdad? Siempre lean la instrucción que dice, por ejemplo, ustedes van a leer el cloro y dice atrás, para desinfección de superficies disuelva tanto de este producto en tanto de agua. De hecho, el cloro también se usa eventualmente para alimentos, pero ustedes ven que la dosis es muy pequeñita, dice tantas gotitas en 1 litro de agua, por ejemplo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ver la dilución de ese desinfectante, que como les decía, lo aplican y lo dejan secar al aire. En algunos casos hay que enjuagar al final, esperarse un ratito, pero en la mayoría se deja secar al aire. ¿Ok? Entonces, este sería el procedimiento general para yo realizar una limpieza en una desinfección. Si lo voy a hacer, como les digo yo, con un limpión, ¿verdad? Es el mismo principio. Aquí lo que tendría que hacer yo es, como les digo, agarran un trapo con agua con jabón. Ustedes saben que están limpiando o con una esponjita. Lo pasan, restriegan, después agarran otro trapo con húmedo para quitar el exceso de jabón y la suciedad y después pasan otro trapo limpio con el desinfectante. Ese sería más o menos, un proceso que ustedes hacen en la limpieza y en la desinfección. ¿Ok? Y bueno, los procedimientos de limpieza y desinfección, ya ahora sí, entrando un poquitito más en materia, aquí lo voy a hacer con un ejemplo muy cortito y simple. ¿Qué son los procedimientos de limpieza y desinfección? O lo que llamamos procedimientos estándar de limpieza y desinfección. Lo que hacen es detallar paso a paso las actividades que ustedes hacen para limpiar. De hecho, el protocolo de servicios de alimentos lo menciona, la importancia de tener estos procedimientos, ¿verdad? Para usted poder no solo establecer bien cómo se hace la limpieza en todo el local, sino también supervisar. Entonces, estos procedimientos son una pieza clave para estandarizar, o sea, hacer que las acciones de limpieza y desinfección en el local siempre sean iguales, no importa esté fulanito, sutanito, siempre iguales, ¿verdad? Y garantizar la inocuidad alimentaria a los clientes. Eso es lo que nosotros queremos, no solo del COVID, sino de cualquier otro tipo de microorganismo. ¿Cómo redactar un procedimiento? Bueno, lo más importante es que ustedes usen su lenguaje claro, sencillo, pueden usar gráficos. Yo ahorita les voy a poner un ejemplo. Que en realidad se facilite al máximo, todo el mundo entienda cómo es que se hacen las cosas, ¿verdad? Entonces veamos un ejemplo acá. El procedimiento de limpieza y desinfección lo que responde es a estas preguntas. ¿Qué voy a limpiar? ¿Cómo lo voy a limpiar? ¿Con qué lo voy a limpiar? ¿Cuándo lo voy a limpiar? ¿Y quién lo va a limpiar? Entonces aquí incluimos los registritos o los métodos de verificación para ver si se están haciendo las cosas efectivamente como se van a plasmar en el procedimiento y poner algunos espacios de observaciones o advertencias, ¿verdad? Lo pueden hacer desde una cartulina o pueden hacerlo también en un documento, ¿verdad? Pero en una cartulina a veces se facilita para que todo el mundo los pueda ver. Entonces veamos este ejemplo acá sencillito, vean qué visual que es. Este es un procedimiento de limpieza y desinfección para una mesa de trabajo. Aquí está el dibujo de la mesa, ¿verdad? Pueden inclusive ponerle fotos también para que la gente se facilite la comprensión de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice el procedimiento? Vean acá.
Vean cuál es el primer paso. Preparación del equipo de protección personal. Preparar las diluciones del limpiador tal, aquí viene el nombre del limpiador que usan, y del desinfectante tal. Quitar los residuos de alimentos con agua. Aplicar el limpiador en forma de espuma al tanto por ciento, ¿verdad? Aquí le dice la dilución. Restregar con esponja y dejar actuar de 3 a 5 minutos. Vean que están restregando, dejan el limpiador ahí o el detergente y lo dejan 3 o 5 minutos actuar. Enjuagar hasta eliminar los residuos de jabón. Inspeccione visualmente si quedó limpio y si no cumple, repetir los pasos del 2 al 4. Y al final desinfectar con tal desinfectante al tanto por ciento por tanto tiempo, por 5 minutos, recoger y lavar implementos de limpieza y desinfección. Entonces, como ven, ¿qué estoy haciendo acá? Bueno, primero, en esta parte lo que estoy haciendo es señalando cuál es la superficie que voy a limpiar y después el procedimiento que voy a hacer. Ahora, ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo hago? ¿Tengo que hacer esto para todos los productos que tengo? Bueno, posiblemente acá yo puedo agrupar. Por ejemplo, posiblemente habrá otra mesa que se lava y que se desinfecta, como yo les acabo de explicar acá en el procedimiento. Entonces ustedes pueden agrupar. Pueden agrupar, por ejemplo, ollas y utensilios. Todas esas cosas se lavan de la misma manera, ¿verdad? Obviamente eso no sería igual con una refri o no sería igual con un microondas. Ahí sí tienen que separarlo. Pero aquí es importante que ustedes hagan un inventario de todo lo que tienen que limpiar y desinfectar. Después agrupen las cosas que llevan un procedimiento muy parecido y a partir de ahí empiezan a hacer su programita, ¿verdad? Entonces, en el procedimiento, como les mencionaba yo ahorita acá, se pone pasito a pasito todos como ustedes van a hacerlo. Aquí es importante no saltarse pasos. Inclusive a veces yo les pongo, si tienen que poner de primero, desconecte el microondas, por ejemplo, si fuera microondas que estamos limpiando, ponga, desconéctelo, saque el plato, lávelo, etcétera. Ok, entonces aquí en el procedimiento es importantísimo bien detallar cómo se va a hacer ese procedimiento de limpieza y desinfección. Aclarar quién lo va a hacer. Aquí tal vez no es recomendable poner nombres, sino puestos. Por ejemplo, ayudante cocina 1, 2 o 3. Bueno, ahí ya ustedes lo verán cómo lo tienen, o el mesero o el área de cajas, quién le tocará. Pero lo importante es que se tengan responsables para realizar la limpieza. Esto es inclusive un ordenamiento para el trabajo. Funciona súper bien. ¿Qué implementos voy a utilizar? Vean que acá menciona desde equipo de protección personal hasta la esponjita de color tal, hasta el cepillo de color tal, hasta los productos tales, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo voy a ocupar, aquí está. ¿Ok? Entonces, aquí podemos incluir la coloración que yo les mencionaba y la frecuencia. Que esto, como les digo, sabemos que una mesa obviamente se hace la labor todos los días, pero por ejemplo, habrá partes que no se limpian y desinfectan todos los días, como el techo, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante que les ayude a ustedes a poder hacer la frecuencia. Lo mismo que sería, por ejemplo, ahora con el procedimiento del COVID, que hay que limpiar los baños 3 veces o 4 al día, dependiendo de la cantidad de personas que lo utilicen, no sé, ¿verdad? Entonces ustedes mismos van a establecer esas frecuencias de limpieza. Igual en los protocolos vienen recomendaciones, pero habrán para muchas otras cosas a nivel interno que ustedes ya lo establecen, ¿verdad? Entonces eso les ayuda a que no se les acumule esas suciedades en todo el establecimiento. Y la verificación, que sería, como les mencionaba yo, bueno, en industria alimentaria se usan otros métodos para ver si hay alguna materia viva por ahí, como la medición de ATP, pero normalmente yo diría que para efectos de servicios de alimentos lo más fácil es usar un registrito como un registro pequeñito. Bueno, recuerden siempre poner ahí el equipo de protección personal, pero ya les decía el ejemplo de este registro. ¿Ven qué sencillo que es?
Viene la fecha, viene la hora, que voy a limpiar, la firma del responsable o la persona que lo hace y la revisión del supervisor. Y aquí si hay alguna observación. Entonces esto lo pueden llevar en una bitácora o si quieren lo hacen en un registrito ahí. Pero esto de hecho el mismo protocolo lo pide, ¿verdad? Que ustedes lleven un registro de toda la limpieza que están haciendo. Entonces, como les mencionaba yo, la idea de este programa de limpieza y desinfección es que ustedes puedan organizarse con la limpieza y la desinfección, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso sería con respecto a la parte teórica del seminario. Nada más al recordatorio, ¿verdad? Hacerles un recordatorio de que nosotros en el INA tenemos diferentes servicios. Hoy día estamos recibiendo este seminario, pero también hay otros tipos de cursos, asistencias técnicas, programas, módulos. Bueno, muchos conocen básicamente los programas y los módulos, pero también tenemos la parte de asesoría técnica. Los impartimos en diferentes modalidades, ¿verdad? Hoy más que nunca se están dando el tema de la modalidad virtual, ¿verdad? O la dual, pero con la pandemia se implementó un poquitito más el de distancia, el virtual. Los requisitos casi siempre para estudiar en el INA, ¿verdad? Todos saben que es gratis, algunos no lo saben, pero en el INA es gratis todo. La edad mínima para estudiar en el INA son 15 años y hay que tener, cédula o igualmente cédula de menor o igualmente si es extranjero, cédula de residencia. Y dependiendo del curso variarán algunos requisitos por ahí con la parte del grado académico, pero eso habría que verlo en cada curso. Ahora, el INA emite certificados siempre que se tengan asesorías, programas o módulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes eventualmente requieren de alguna asesoría técnica y demás, se puede emitir un certificado del curso, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que en este tipo de seminarios y demás, bueno, se va a hacer una coordinación para que ustedes eventualmente les puedan dar por una parte participación de acá, ¿verdad? Pero a nivel de INA, formalmente nosotros solamente certificamos cuando hay asesorías técnicas de más de 8 horas, cuando son programas o cuando son módulos ya formalmente habrán. Y bueno, como les mencionaba, y en algún otro momento se los he dicho, ¿verdad? Lo que estamos buscando con este proyecto de sitio de contacto empresarial es que ustedes, como pymes, ¿verdad? Especialmente en esta situación puedan, verse acompañados por nosotros en cualquier área que ustedes necesiten, ya sea si ocupan implementar algo del protocolo, si ocupan alguna asistencia técnica en algún tema específico, pues pueden buscarnos. Y la mejor forma de hacerlo, que lo hemos canalizado por lo menos en el INA de Heredia, es con este link que ustedes tienen por acá. Ya ahorita se los voy a hacer llegar en el chat de la llamada, pero es importantísimo que ustedes puedan accesar acá porque acá son meramente de control de datos internos, que pongan su necesidad, el nombre de su empresa, qué ocupan, qué están necesitando. Entonces a nosotros se nos facilita un poquitito más canalizar las necesidades que ustedes en este momento están teniendo para poder atenderlos. ¿Ok? Y bueno, igualmente pueden llamarlos, ¿verdad? Pero, como les decía, preferiblemente con el link para que pudiéramos canalizar mejor y atenderlos de una manera más ágil. Especialmente este proyecto ha sido en coordinación con las municipalidades para llegarles a ustedes, a las pymes especialmente, de una manera más rápida, ¿verdad? Entonces, de mi parte eso sería. Muchísimas gracias por la atención y voy a dejar de compartir pantalla para que podamos abrir a la parte de consultas. No sé cómo estamos con las consultas. Profesora, muchas gracias, Erika. Siempre tan buenas sus
enseñanzas y muy prácticas. Tenemos una consulta aquí, don Max, en el chat. En el chat ya se lo voy a leer. Dice, ¿están impartiendo los cursos de actualización de manipulación de alimentos? Tenemos la solicitud, pero no nos han respondido. ¿Existe en forma virtual o hay saturación? Ok, bueno, ahorita estaba leyendo un mensaje de eso, si me permiten nada más. El jefe estaba mandando la confirmación, no sé con quién habrán hecho la coordinación, pero creo que tal vez la compañera Ángela o Sileni que está ahí en el chat, si les pudiera pasar la información, porque entiendo que estaban llenos, pero ahorita me parece que acaban de abrir otra vez el curso. Profe, entonces, lo que podríamos hacer es que el detalle como tal, esto lo coordina otra compañera que hace la inscripción. Tal vez si es específicamente para este curso, lo que podemos hacer es que, no sé si Ángela o Sileni, o no sé, tal vez pudieran enviarles o compartirles esta información para que se contacten directamente. Sí les puedo decir por el mensaje que estoy viendo acá, que acaban de abrir más cursos. Exacto. Entonces, tal vez para que no darles la información así por encima, creo que Ángela me parece que está en el chat ahorita aquí con la información. Entonces, podría tal vez pasársela a todos los que están acá para que igualmente si los demás necesitan, lo tengan. Pero sí, acaban de abrir unos más justamente porque se llenaron. Entonces, y sí se están dando a distancia los cursos de los que conocemos como refrescamiento, son consejos para manejo higiénico y creo que manipulación también. Sí. Conmigo no sería, porque yo no soy la que lo coordino. Lo que podemos hacer es que a través de Ángela les comparte esta información y aquí está el correo de la compañera para que tengan con quién contactarse y con quién la información de todos los cursos. Entonces mejor lo coordinamos así para que a todos les pueda llegar, porque me imagino que hay varios interesados. Entonces no la tengo a mano para ponérselas acá en el chat, pero yo sé que se las pueden hacer llegar por correo electrónico. Doña Erika, yo tengo el correo electrónico de todos los participantes, entonces mañana les voy a enviar la información y les envío también el correo electrónico para que ya ellos se pongan en contacto con la persona encargada o responsable de los cursos. Perfecto, sí, porque la información la acabo de ver, es un mensaje nuevo, lo enviaron ahorita, entonces sí, ahí está, me imagino que usted no la había visto. Gracias, profesora Iselani. No sé si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta. Ajá. Nada más que si lo hace por el chat o lo quiere hacer aquí en vivo. Ok, vamos a ver, estaba revisando las consultas. Bueno, Max es el que hizo la consulta sobre el de manipulación. Es justamente el que les dije yo que acaban de abrir otro curso. Si no para recordarles, si no tienen alguna consulta, para recordarles que seguimos mañana con recomendaciones para la atención de proveedores y recibo de materia prima en servicios de alimentación. Entonces, es muy importante. Dice, bueno, Max aquí sí tiene una consulta, profesora Erika, no sé si la veo, se la leo. A ver. La municipalidad pide una bitácora para los baños, ¿piden algo en especial o usamos la que vimos en esta charla? Bueno, como gusten, vamos a ver esta recomendación que les estoy dando acá. Igualmente creo que en algún momento yo se los compartí. Vamos a ver si logro de nuevo compartírselos de todas las herramientas que tenían para la implementación de los protocolos. ¿Se acuerdan? Cuando vimos tuvimos en un seminario general la
los materiales que hay para la parte de todo el sector turismo, ¿verdad? No sé si recuerdan, lo compartimos por acá. Déjenme un segundito nada más a ver si les puedo compartir el link, porque ahí igualmente en esa parte pueden encontrar todo el material para poder accesar a inclusive a este registro. Dame un segundo nada más para ver dónde estaba y se los comparto acá, pero como gusten, o sea, la recomendación que estamos haciendo acá va de la mano de ese registrito, va de la mano con lo que dice con lo que dice el protocolo del Ministerio de Salud. Entonces no tiene ningún problema. Ya lo encontré por aquí, un segundito nada más. Es importante también, profesora, comentarles que esa charla a la que usted se refiere, ese seminario, está aquí en la página de Facebook. Nada más buscarlo por si alguno tiene el gusto de verlo. Está grabado también en la página de Facebook en publicaciones anteriores. Excelente, sí, ese era el de material de apoyo que está ahí en la página de Lina Virtual, pero acá se los estoy poniendo. Acá está un material en donde aparecen desde una guía de chequeo para que ustedes puedan implementar en servicios de alimentos los protocolos mejor, y una cajita de herramientas con registros, con rótulos, un montón de cosas, y ahí viene incluido ese registro que hoy les acabo de comentar hoy acá. Entonces, ahí pueden tenerlo, no sé si lo logran ver todos, pero ya lo puse en el chat. Ya lo vimos, profesor, excelente. Ajá. E igualmente quería copiarles de nuevo el link para que se contacten con nosotros. Recuerden que la idea es obviamente que ojalá pues nos busquen, nos manden su información de acá, si tienen alguna consulta o algo que requieran contactarse, pues esa es la idea, que puedan acceder para que nosotros los podamos atender de una mejor manera, ¿verdad? Ya por ahí hemos recibido varias solicitudes de algunos, pero lo que estamos buscando es que puedan hacerlo, ojalá, a través de este link, ¿verdad? Entonces, por acá nada más, dame un segundo, voy a copiárselos y me dicen si lo están viendo. Este último link que les estoy pasando acá es el link para que se contacten con Elina directamente. Gracias, ya está. Ya, ok. Sí. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, no sé si hay alguna otra consulta, y si no, pues entonces espero que les pueda ir bien en todos los seminarios de esta semana que tenemos por acá. Si nadie tiene, vamos a cerrar aquí, agradecidos con la profesora Erika, Elina, pues en nombre de la alcaldía, del área de patentes también, que hemos trabajado conjuntamente para poderles llevar toda esta información importante en medio de lo que llamamos nosotros la reactivación comercial. Entonces, muchas gracias a todos y a todas.